Hola amigos de Contexto. Hoy en ausencia de mi compañero Julio Ortega Tous, tenemos un tema muy interesante. La verdad es que en este momento en la República Dominicana todo huele a política. Estamos muy atentos a lo que está pasando, a lo que va a pasar y a lo que nosotros haremos que pase, ¿verdad? Porque la democracia se basa en el voto de cada uno de nosotros y esos candidatos que salgan, que hoy son candidatos y luego ya serán funcionarios, lo vamos a elegir cada uno de nosotros. Usted que está en su casa, yo que estoy aquí hablando, los muchachos que están haciendo cámaras. Entonces, hablaba yo fuera de cámara con nuestro invitado, que seguido lo vamos a presentar, cómo en la República Dominicana hay un fenómeno que se da, y es que elegimos los candidatos, quienes nos presentan sus planes de gobierno, los legitimamos dándole nuestro voto, y al final, después que tienen ya un tiempo en su cargo, nos vamos a decir, empeñamos en deslegitimizar su gestión. O sea, no nos gustó el candidato. Entonces, yo creo que en este momento es muy importante, en esta época que vivimos, que estamos preparándonos para elegir primero los candidatos y después los candidatos ya electos, que estudiemos bien las hojas de vida de cada uno de nuestros políticos que se presentan a los cargos electivos para que después no tengamos que estar haciendo tanto meme en las redes sociales, ridiculizando a aquellos que ya son candidatos y que ya son funcionarios, ya son diputados, ya son regidores, ya son incluso hasta los presidentes, se le hace tanta burla porque dicen que no cumplen. Bueno, pero entonces vamos todos a ponernos a tono y a estudiar esas hojas de vida, a ver quiénes pueden cumplir mejor con las necesidades que tenemos los dominicanos. Para analizar este tema y muchos otros, hemos invitado en esta ocasión al politólogo Nelson Guzmán Diplán. Nelson es una persona que tiene mucha experiencia en todo lo que es el proceso político electoral. Nelson ha estado, de hecho, estuvo en la Junta un tiempo, es profesor, está muy vinculado con lo que es un proceso político electoral y principalmente el proceso electoral dominicano, que es donde has participado activamente. Nelson, bienvenido. Gracias, Mónica. Un placer muy grato para mí compartir contigo. Bueno, Nelson, ¿cómo ves esta situación preelectoral? Es una de las campañas más fuertes, tanto porque todo el mundo está atento a lo que pasará en mayo y en febrero, como también porque ha habido muchos roces, tanto en el PLD, en el PRM, en el PRD, en el reformismo ahora mismo. Hay una disputa, de hecho Guillermo Carán ha levantado un acta de que se han tomado vamos a decir, acciones sin el consentimiento del partido. Y menciono el Partido Reformista, que me recuerdo ahora, porque se supone que es uno de los que menos conflictos ha tenido. Entonces, esta situación de las precandidaturas, de la presentación de las precandidaturas, de todos estamos también atentos a quién va a elegir a señalar el presidente Danilo Medina, porque tal parece que se va a señalar un candidato que va a hacer política junto con Leonel Fernández. Bueno, ¿cómo se construye una opinión pública, Nelson, con miras a unas elecciones, y cómo evalúas este periodo preeleccionario? ¿En qué desembocará? ¿Cuál es tu diagnóstico? Mira, tú arrancaste un tema muy interesante, que es el asunto de los conflictos a lo interno de los partidos. Porque nuestra democracia es una democracia de partido, la democracia representativa es una democracia de partido. Entonces, no le tenemos que tener miedo a los conflictos, porque los conflictos son inherentes a la naturaleza humana. Y a la política. Y a la propia política, porque la política es lucha y las luchas son en base a los conflictos. Si hay un asiento, si hay 2 asientos y 5 personas quieren ocupar el asiento, tienen que luchar por el asiento. Si hay un asiento y hay 3 personas que quieren sentarse, van a tener que luchar. Quiere decir que se plantea una especie de guerra, y siempre he dicho que la política es una guerra en la que lo único que no vale es la violencia física. Sí. ¿Entiendes? Dentro del marco
del desenvolvimiento civilizado, todo se vale. Entonces, el elector debe evaluar frente a lo que se le presenta, aunque la libertad del elector no es tan abierta, porque hay unos elementos que van a construir una imagen, que es lo que se llama opinión pública. Sí. Porque la opinión pública es un componente de artificialidad sobre algo concreto, sobre lo que yo quiero que se sepa y sobre lo que yo quiero que los demás entiendan de lo que yo digo. O sea, y volviendo atrás, la opinión pública no siempre es cierta. Se construye una opinión pública en base de lo que quiero lograr y no necesariamente es la verdad, en este caso, de un candidato electoral. No, porque la verdad, ¿qué es la verdad? La verdad son los hechos. Entonces, los hechos van a tener arista y van a depender del posicionamiento que yo me encuentre frente a lo que se está diciendo. Si una persona conduce en una autopista y un muchacho o alguien o algún objeto se le cruza y pudo salvar, aunque golpeara el objeto, el conductor se siente que fue un héroe porque iba con 5 o 4 personas y pudo seguir adelante y solamente una fue golpeada, que fue un objeto fue golpeado, que pudo ser una persona. Pero para la persona que son parientes de quien recibió el golpe, entonces para eso fue una tremenda tragedia. Sí. Entonces, cosas que pueden ser una tragedia para uno, para otro fueron un golpe de suerte, de solución, de que el caso no llegó a peor. Entonces, depende mucho de eso. Y así nosotros podemos ver, por ejemplo, tú mencionabas el caso de los candidatos, de cómo se conforma la opinión y cómo se llega a elegir a un candidato y cómo luego esos candidatos pueden ser rechazados. La sociedad tiene un momento importante en esta coyuntura donde se está corriendo por precandidatos. Esos precandidatos se van a convertir en candidatos a partir del 6 de octubre. En el caso de los que van a una primaria abierta y cerrada, que son los dos tipos que se van a ejercer el 6 de octubre. Pero nosotros tenemos la oportunidad de ver a quién vamos a elegir. Normalmente, las personas que llegan al Congreso primero fueron precandidatos, luego fueron candidatos, luego fueron votadas y elevadas a titular. Quiere decir que en este caso tenemos 3 escalas. Luego elegimos a una persona y todos los memes corren, como tú decías, alrededor de que esa persona no tiene las capacidades. Entonces, estamos frente a un momento en que se debe buscar el perfil de a quién voy a elegir. Si estamos en el caso de los gobiernos locales, nosotros debemos ver quiénes son las personas que están en condición de representarnos localmente como alcalde. Y hay mucha variedad en este momento que tenemos tantos precandidatos y es la primera vez que se va a hacer una selección de precandidatos. También hay que llamar que se vaya a votar. Nelson, vamos a ver qué tanto asisten los ciudadanos a votar en estas dos elecciones. Es verdad que la del PRM es cerrada. Incluso también se ha hablado mucho sobre la votación en el PLD, que hay muchos PLDistas que no están de acuerdo a que vayan a votar personas que no son PLDistas, pero ellos escogieron este tipo de elección y podemos nosotros, todos los que no estemos inscritos en ningún partido, poder votar. También, ¿cómo ves tú esa parte de que personas, que sin hacer un llamado a la ciudadanía que vaya a votar por los precandidatos o si esto solo debe ser facultad dentro del propio partido? Sí, en principio yo no estaba de acuerdo con las primarias abiertas porque se habla de doble posibilidad de elección, es decir, nacional. Tú estás llamando a nivel abierto a la gente a que venga a elegirte de precandidato y luego llama a nivel abierto que venga a elegirte de titular. Y eso plantea una doble función del ciudadano, del elector. Y además de eso, esa no es la misión de los partidos políticos. Si la gente piensa de una manera, entonces la gente se agrupa en esa manera de pensar y lo más correcto es que la gente que piensa de esa manera elija a su candidato. Yo estoy 100% de acuerdo contigo. Es prerrogativa de los miembros de ese partido porque por eso son un grupo. Pero ya que se puede y ya que esto es un hecho, yo creo que si es una forma de controlar también quiénes serán los precandidatos dentro de ese mismo partido. Yo voy a ir a votar,
y yo no estoy inscrita dentro de ningún partido. Debemos todos ir a votar. Y fíjate que es parte de conocer mejor, de saber mejor cuál es el perfil de un candidato, de tomar las responsabilidades y que a la última elección que se logre llegue el que tenga pues esos puntos, esos ítems, que es la próxima pregunta que quiero hacerte. ¿Cuáles son esos puntos? Tener un plan de gobierno, ser tal, que tú digas cuáles son esos puntos que debemos de ver, porque el problema es que se vota porque se ve bien fulano, porque habla bonito, porque ofrece tal y cual cosa, y ahí vienen los primeros fracasos. Claro, cuando te planteaba el asunto de la elección en primarias abiertas, que es la que tenemos, ya es una responsabilidad de quienes promovieron las primarias abiertas llevar la mayor cantidad de gente al sistema de votación, porque esto es lo que lo va a legitimar. Si nosotros nos movemos con primarias abiertas y movemos el mínimo de la sociedad, sí, entonces eso quiere decir que las elecciones, hasta cierto sentido, los candidatos no son un producto legítimo de una consulta amplia. Claro. Lo que quiere decir que el sistema tiene un gran reto, un gran compromiso, y es de llevar y de publicitar y de horizontalizar el sistema de votación. Tiene algunas cosas que pueden afectar, y es que puede moverse ¿Cuál fue el espíritu que movió esto? Si alguien pensó en que moviéndose de manera abierta tenía unos sectores externos que podían empujarlo, podían influir en lo que fuese, y que ahora tal vez esas condiciones no están totalmente dadas. Pero nosotros como sociedad debemos exigir que los candidatos, que las personas que se presenten para una posición de elección popular tengan un plan, tengan un programa, tengan una visión de la sociedad. Y yo creo que esto es clave, porque la Constitución dominicana manda a que tengamos un Estado social y democrático de derechos, donde tengamos posibilidades, donde todos los integrantes de la sociedad tengan posibilidades. Entonces, esas posibilidades debemos trabajarlas participando y empujando lo que nosotros queremos que ocurra, y no que las cosas ocurran y luego estamos exigiendo porque empujamos mal. Vamos a empujar lo mejor, vamos a empujar a los candidatos que tienen proyectos, a los candidatos que tienen planes, a los que se han preparado para servir, porque la política es un oficio, y el que no conoce el oficio no tiene posibilidades de empujar por la manera correcta. Lo que quiere decir que ahora se debate entre vocación y recursos. Sí. Muchos precandidatos tienen recursos, pero no tienen una misión para ejecutar desde una posición, y esos son los que frustran en gran parte el deseo de la sociedad de manera colectiva. Bueno, esos candidatos que llegan con recursos económicos y sin planes de gobierno, y pueden tener más publicidad, pueden convencernos de que votemos por ellos, y al final no se hace lo que debió haberse hecho. Es responsabilidad de los partidos políticos, porque claro, la democracia tiene, y la propia equidad representativa es un compromiso que deben ejercer los partidos políticos, que ya son órganos constitucionalizados. Por consiguiente, yo conozco de líderes responsables a los que empresarios se le han acercado que quieren ir a una posición pública, y ellos le han dicho: yo creo que desde la posición que tú estás puedes jugar un mejor papel. Sí. A lo mejor en un momento determinado puedes ser miembro de un consejo de dirección, un consejo de administración, pero no tiene necesariamente que ir a una posición electiva, porque no sabe qué hacer. Lo que pasa es que la notoriedad y la fama son los intangibles de mayor valor de la sociedad capitalista. Por consiguiente, la gente, cuando adquiere una condición económica, adquiere un posicionamiento en términos económicos, quiere también un posicionamiento social, y el que consigue un posicionamiento social posiblemente aspira a un posicionamiento político. No hay una verdadera vocación de servicio que tiene que ir acompañada no solamente con la vocación, porque también esto es importante, sino con una formación. Y gracias a Dios en nuestro país ya hay políticos de carrera, por ejemplo, hay muchísimo, ya debería de ser igual que en el Poder Legislativo, que son pues jueces de carrera, se le debería de exigir a los legisladores que tuvieran un grado académico importante. Vámonos a la pausa, Nelson, okay, y me comenta sobre esto en el próximo segmento.
Hablamos en esta ocasión, amigos, sobre la coyuntura electoral en la República Dominicana y nos acompaña el politólogo Nelson Guzmán Diplán. Nelson, vivimos en un sistema democrático, vamos a decir una democracia joven. Tú bien has señalado cómo estos procesos electorales en democracia pues se trata de pactar, de hacer pactos, que no es raro, que no es malo que haya competencia por los mismos cargos, que haya alianzas entre los partidos políticos. Sin embargo, hay que tener en cuenta, Nelson, que para que las democracias maduren, el elector tiene que ser educado, porque si no es un voto inconsciente. Es un voto que incluso podría trabajar en la misma contra del que ejerce el derecho al voto. De manera que cuando vemos democracias que funcionan muy bien, esto se debe a que todos los electores o la mayoría de ellos son informados y entonces sí pueden pues ver, evaluar por quién se está votando y si tiene este candidato un plan de gobierno o no. Más ahora que hay primarias en los partidos, quiere decir que los funcionarios electos, una vez electos, no llegan de sopetón, vamos a decir, sino que ha sido todo un proceso en el cual la ciudadanía ha ejercido derecho al voto, tanto dentro del partido como en algunas veces fuera, como son estas primarias abiertas. Entonces, ¿cuándo llegaremos a conocer realmente lo que debemos de conocer de un político? También me puedes decir tú que eso ni siquiera se llega a conocer concienzudamente en las democracias más avanzadas. Por ejemplo, aquí mismo nosotros propusimos en este programa Contexto un debate, por ejemplo, entre los aspirantes a senadores, por ejemplo, por el PLD, que hay 5 candidatos a senadores. O sea, que se exponga a la al candidato ante la ciudadanía para uno entender mejor cuál es el plan de gobierno y cuáles son los posicionamientos de estos candidatos ante temas cruciales para la República Dominicana, como por ejemplo la delincuencia, por solo mencionar uno. Entonces, ¿hasta qué punto nuestra democracia está preparada para evaluar estos candidatos? Mira, la democracia es esencialmente un sistema de acuerdos. Lo primero es que la Constitución es el acuerdo macro, sí, mediante el cual los miembros de una sociedad constituida en Estado libre y soberano deciden darse un marco regulatorio, una norma de convivencia. Entonces, partiendo de esa norma de convivencia, vienen las otras normas de convivencia. Por eso es que tenemos que tratar de respetar la norma de convivencia y no cambiar las reglas de juego en el camino, porque el primer eje estratégico que tiene la Constitución manda a hacer un plan a largo plazo, una estrategia nacional de desarrollo, que se discutió casi simultáneamente con la Constitución. Y se promulgó esa ley, la ley 1-12. Esa estrategia nacional de desarrollo plantea los elementos hacia dónde se debe caminar en lo político, en lo social, en lo económico. Entonces, el primer eje que plantea esa estrategia es un Estado social y democrático de derecho. Entonces, en ese Estado, nosotros como ciudadanos tendremos igualdad de posibilidades, tendremos igualdad de acceso. Entonces, es la función del poder administrar esas igualdades, buscar la posibilidad de que de manera equitativa se pueda acceder a posiciones de poder. Y son las personas que llegan a posiciones de poder quienes pueden replicar esto, reproducirlo y hacerlo efectivo. Para esto se necesita tener un nivel formativo. Ahora, para llegar a una posición de elección popular no hay requisito. O sea que no tiene ni siquiera que tener un grado universitario. Es que la gente te acepte, que la gente te vote. Si usted quiere ser un cajero en un banco, a usted le exigen una formación y un curso de cajero.
Si usted quiere ser un profesor, usted tiene que pasar por un concurso. Si usted quiere ser, ejercer como en el Ministerio de Agricultura, y tiene que ser agrónomo. En fin, a cada cual le exigen un perfil y una preparación. Sin embargo, para ser electo en una posición... los diputados, los senadores, no se les exige un grado académico. No. Incluso lo que se exige es la condición general de artificialidad. Que sea dominicano. Ser ciudadano dominicano y tener sus derechos civiles y políticos hábiles. Sí. Entonces, algunos exigen una edad, por ejemplo, para ser presidente, para ser senador, se exige una edad determinada. Entonces, o sea que no es una condición adicional, es una condición en la que todos en algún momento somos más jóvenes, todos somos elegibles. Todos somos, podemos, tenemos nuestros derechos civiles y políticos hábiles, podemos elegir, que es el derecho activo, y podemos ser elegibles, que es el derecho pasivo. O sea, elegido no, porque elegido es una condición que uno quiere cuando ya uno lo votaron. Él es elegido. Okay. Entonces, es el ciudadano. Eso sería, Nelson, un ítem importante para, si se habla de cambio constitucional, quizás tener en cuenta. Yo no soy partidaria de cambios constitucionales, menos en este momento, pero si se llegara a hacer, esto pudiera añadirse a lo que son los cargos electivos. No. ¿O esto le quitaría democracia al proceso? Eso afecta al sistema democrático. O sea, cualquiera debe poder si el colectivo, serlo. Si la mayoría considera que yo soy bueno para hacer algo, eso no puede depender de lo que la universidad me dijo, sino yo tengo una forma que la gente entiende, mis iguales me consideran que yo debo representarlo a ellos, entonces no puedo tener, porque en algún momento eso te iba a decir, lo que se llamó voto censario, donde la gente tenía que tener una condición, tenía que tener una propiedad, tenía que tener algo que perder para ponerlo. Y entonces ya ahí no seríamos todos iguales. Ya no sería, era una condición de desigualdad. Sí. Por consiguiente, la igualdad también está condicionada, porque la propia Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, pero nos diferenciamos por las virtudes y los talentos. Por consiguiente, la Constitución, cuando manda a la igualdad, es a la igualdad en términos de derecho y en términos de dignidad. ¿Te entiendes? En términos de dignidad, en términos de que no hay títulos nobiliarios que nos separen porque tú eres hija de fulano o hijo de fulano, sino que sanguíneamente somos país iguales. Eso no existe, gracias a Dios. No existe ningún, entonces, esa es la igualdad que la democracia derrocó, tumbó después de la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana. Ese límite, entonces, somos iguales en términos de dignidad, porque la dignidad es el principal soporte que tiene un Estado. Claro. Tiene dos: la existencia, que es lo que se sustenta en la unidad, en la existencia de una patria, y el otro es la dignidad. Entonces, para que la dignidad funcione, tiene que haber un Estado sólido. Entonces, esa dignidad indica respeto, consideración, y esa es la igualdad. Ahora, no diferenciamos en los talentos y las virtudes. Por eso nosotros tenemos que pujar porque nuestros hijos, nuestros nietos y los miembros de la sociedad se preparen para ser diferentes. Porque cuando tú vas donde un médico y el médico es especialista en tal o cual condición, entonces tú tienes que pagarle una suma de dinero. Ahora, si tú no tienes ninguna preparación y tú lo que sabes es recortar una grama, tú lo que puedes hacer es pasar un papel, entonces tú tienes una posición más marginal y los beneficios de la sociedad te llegarán más limitados porque no se necesita ninguna condición para hacer eso. Claro, mira, esto está muy claro, esto que has explicado muy bien, Nelson, sobre que no podemos condicionar que podamos ser elegidos a un puesto de congresista, de lo que fuese, a un puesto directivo del país, a una carrera, un grado universitario. Sin embargo, como bien dices, cuando tú vas a un médico, quieres que te tenga una maestría. Cuando vas a poner a tus hijos en el colegio, quieres también que estos sean los profesores, sean con maestrías, que sepan, que hayan demostrado cómo hacer las cosas. Entonces, pero también es cierto que le quitaría oportunidades a los que menos
vamos a decir, formados están. Por eso es que es tan importante que en nuestro país se sigan dando pasos en cuanto a que todos los dominicanos, cero analfabetismo, todos podamos terminar un bachillerato, carreras aunque fueran técnicas, de manera que esto no podemos decir que no importa, sí importa. Lo que pasa es que, como bien dice la Constitución, no solamente es el grado, sino la sensatez de cómo llevar a cabo un proyecto que pudiera llevarle a una persona que aún no tuviera un grado universitario, como ha pasado muchas veces en nuestro país. No, y tú tienes, por ejemplo, el caso de presidentes talentosísimos y que no son profesionales universitarios, como en el caso de Evo Morales. Evo Morales ha sabido manejar la situación de ese país a su forma, pero el país ha echado para adelante y ha crecido. Y ahí lo que está en juego no es el talento de una carrera profesional. Él es un profesional de la política y eso es lo que tenemos que trabajar. Trabajar que quienes lleguen a las posiciones sean profesionales de la política. Y esa es responsabilidad de los partidos políticos. Los partidos políticos han perdido esa visión. Quiero que sepas que, como tuve la oportunidad de trabajar en la Escuela Nacional Electoral y del Estado Civil de la Junta Central Electoral en un momento determinado tuvo que asumir la responsabilidad de capacitar a los partidos políticos, porque los recursos que le dan a los partidos políticos, que en gran parte tienen que ir dirigidos a fomentar el desarrollo de sus miembros en términos de formación educativa y sus talentos políticos, y no hacerlo. Hoy en día hemos avanzado bastante en el sistema democrático porque todos los partidos políticos tienen profesionales de la política, profesionales del ejercicio, profesionales académicos. Yo creo que se ha adelantado muchísimo, incluso también eso es significativo, eso disminuye extraordinariamente el nivel de conflicto a nivel de los partidos, porque los partidos entonces tienen la posibilidad de entender hacia dónde va la sociedad, hacia dónde van los cambios profesionalmente y por qué yo tengo que avanzar y no quedarme detrás, porque si me quedé detrás, el propio sistema me va a ir descalificando. Lo que quiere decir que nosotros tenemos un sistema de partido fuerte y un sistema de partido con niveles de formación altos, y eso es positivo para la sociedad. Lo que tenemos que seguir es construyendo esa ruta. Es indudable también el adelanto que ha habido en el sistema educativo dominicano, tanto en las escuelas, ahora en los últimos 10 años, como también con los profesionales. Se dan también muchas becas en nuestro país y son profesionales que vuelven e implementan nuevas técnicas, nuevos tipos de desarrollo, y también los que se van, no son con beca, y vuelven al país porque aunque hay una cantidad de dominicanos importante que se queda, de estos muchachos que han salido a estudiar, hay una gran cantidad también que regresa y tenemos muchos muchachos preparados para dar el frente a lo que es el desarrollo dominicano. Vámonos a la pausa, Nelson, y también me gustaría hablar un poco en este mismo contexto político del mejoramiento educativo que ha hecho el actual gobierno en cuanto a los docentes y estos concursos que se hicieron donde se abarrotaron y las plazas no alcanzaron. ¿Cómo evalúas esta parte de esta formación del docente? Volvemos. Amigos, continuamos con su programa Contexto, en esta ocasión hablando sobre la coyuntura electoral con el politólogo Nelson Guzmán Diplán. Nelson, hablábamos en el segmento anterior cómo tenemos que hacer un esfuerzo para que los dominicanos pues tengamos un oficio definido, sepamos algo realmente a fondo sobre algo, sea de lo que sea, un oficio técnico, un profesional, un posgrado. Y comentábamos fuera de la pausa cómo pues hay dos factores muy importantes en este fenómeno, y es lo de la inclusión social, obviamente, que todos tengamos la oportunidad de ser educados, y segundo, y es un fenómeno que a veces preocupa, principalmente en la juventud, cuando los muchachos dicen, bueno, pero ¿para qué voy a estudiar tanto si no me van a tomar en cuenta? Y si hago esto que es más fácil, voy a ganar más dinero. Y cuando digo hago esto, incluyo también estas oportunidades políticas que hasta hace poco eran posibles, o quizás hasta ahora, cuando no son personas preparadas realmente para el cargo. Y traigo a colación ahí lo de la preparación de docentes en la República Dominicana, estas plazas que no, bueno, pues fue un boom que no dieron abastos.
como hablamos hace poco de ese acuerdo, esos acuerdos de la democracia, mira, la Constitución en el artículo 241 manda a planificar a largo plazo para tener un mejor país. Entonces, esa proyección de país que queremos se planteó primero en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es la Ley 1. ¿Qué cantidad de la Estrategia Nacional de Desarrollo se ha cumplido? Vamos a paso firme. Entonces, vamos a paso firme. Hay un elemento clave que es la generación de empleos dignos e instituciones transparentes y eficaces. Entonces, la educación entra perfectamente dentro de lo que es el elemento promotor de empleos dignos. Y entonces, para conseguir esos empleos dignos, tenemos que ver elementos, lo que es la transparencia y la eficacia. Y en el segundo eje estratégico que plantea la Estrategia Nacional de Desarrollo, está una educación de calidad. Muchas veces nosotros planteamos, por ejemplo, bueno, pero mucha gente está en la escuela, los profesionales, el número de profesionales crece y el desempleo profesional también aumenta. Porque hay que competir por las plazas de trabajo. Y a veces nosotros becamos un personal que va al exterior, una parte regresa, otra parte hace lo posible por no regresar. Todo eso es positivo. Regresen o no regresen, un dominicano que va al exterior y gana una plaza de trabajo es un dominicano que nosotros lo tenemos como embajador del conocimiento. Claro, claro. Y algo peor regresa, que quedarse fuera es quedarse aquí y no capacitarse. Claro. Nosotros no podemos aspirar a tener la gente aquí como el que la tiene recluida. Nosotros somos una isla. El que vive en una isla es un aislado. Lo primero que quiere una persona que vive en una isla es ver qué hay del otro lado de la orilla del mar. Entonces, esa es una situación con la que debemos convivir y debemos convivir para mejoría. Porque si tenemos dominicanos buenos, capacitados, profesionales en diferentes partes del mundo, de alguna manera nosotros recibimos los beneficios de eso. Es más, nosotros debiéramos preparar un profesional y un bachiller que conozca más los idiomas para exportarlo como técnico, como profesional final. No tiene que ser todo a una profesionalización final. Puede ser como técnico, puede ser como electricista, puede ser como plomero, puede ser como... Incluso ahora que nuestro país tiene una de las principales fuentes de entrada del turismo, que con los turistas hay que hablar los idiomas, pero hay un problema, no sé si es en la población o en los profesores, para aprender los idiomas. Fíjate que nos resulta muy difícil, Nelson. En esa sociedad de igualdad de oportunidades, los idiomas son clave para colocar a un dominicano en otro nivel, porque él ¿sabe que mi papá trabajó un tiempo en Estados Unidos y se fue después de viejo? Entonces él tiene la tesis de que desde que él habla contigo, pero qué mujer más elegante, profesional, brillante. ¿Usted sabe inglés? Le pregunta. Dice, no, porque si sabe inglés es doblemente profesional. Es profesional en español, profesional en inglés. O sea, te abre una puerta. Claro, y él, a su manera, él entiende que si usted habla, que cada idioma que usted habla es una profesión adicional, porque el conocimiento que usted tiene, el conocimiento que usted tiene lo traduce hacia allá. Entonces, tenemos que ser competitivos. Y en esa competitividad, lo número uno es la formación educativa. Entonces, el objetivo es educación de calidad. Nosotros tenemos el caso de los concursos docentes que tú referiste. Y entonces eso ha traído, si tú entras a las redes, la posibilidad, la lluvia de mensajes son básicamente del concurso educativo. ¿Qué pasó allí? 54,000 personas competían por alrededor de 10,000 plazas. Dentro de ellas solamente unas 7,000, menos de 8,000 calificaron. No, menos de 8,000 van a posiciones docentes. Claro. No son docentes, son personas que quieren llegar a ser docentes. Entonces, hay un pacto educativo, hay un estatuto docente
que dice que las personas deben llegar al sistema por un concurso. Ese concurso se iniciaba con una prueba psicológica que se llama Wonderly, que más o menos deduce tus habilidades en términos intelectuales. Entonces ahí se quedó la mayoría. La mayoría de los directores, 2,000 y poco de plazas, eran para directores porque estaban en el interinato. Entonces esto cuestiona todo el sistema educativo, porque el sistema educativo que nosotros tenemos se fundamenta mucho en la memorización. Y nosotros tenemos que avanzar hacia un sistema educativo donde la creatividad, donde la competitividad, donde el razonamiento juega un papel más importante. Claro, que la memoria. Entonces, que la memoria. Además, después de estos aparatos electrónicos no necesitamos tanta memoria. Pero tú sabes cuál es una de las preguntas rápidas de las que nos enseñan a nosotros. Sí. Por ejemplo, si junio es el 6º mes del año, ¿cuál es el mes noveno? Y te daba 4. Wow. Tú tienes 20 minutos para contestar 50 preguntas, por ejemplo, en ese tipo de posición. Sí. Entonces, y eso fue cosas así, básico. Se quemó. Eso quemó la mayoría. ¿Cuántos aprobaron? ¿Cuántos aprobaron? Muy mínimo el grupo, porque el informe que tengo es que tal vez aprobaron menos de la cantidad de vacantes que hay. Wow. Y esto entonces, nos arroja que lamentablemente una transformación educativa coge 20 años, porque es que primero hay que preparar al docente. Pero por eso los planes educativos son siempre decenales, son a 10 años para lograr un objetivo concreto a largo plazo. Lo que quiere decir que estamos avanzando como sociedad y no lo podemos dejar llevar de la presión. Yo creo que incluso alguna gente dice, no, pero tal vez no era el momento porque estamos en una coyuntura política. El problema es que este ha sido tradicionalmente el momento en que se arman los concursos docentes, porque hace falta profesores en las aulas y dentro de menos de un mes comienza el año escolar. Es que ¿cuándo se iba a hacer? ¿Cuándo se iba a hacer? Tiene que ser ahora, no puede ser sujeto. Y yo creo que, y la ADP, mucha gente ha hecho ataque a la ADP, pero la ADP ha jugado un papel importante y un papel de Estado, porque quienes más presionan para que el estatuto docente se cumpla es la ADP. Y el estatuto docente plantea que la gente debe llegar por un concurso. Por consiguiente, los directivos de la ADP se han quedado desarmados, pero ¿qué hago si está haciendo las cosas como nosotros queríamos que se hiciera? Claro. Entonces, y ahí volvemos a lo que hay que hacer si se hace bien y se critica si se hace mal. Corregir falencia, entramos en el mismo juego ahí de lo que elegimos. De lo que elegimos. Claro. Que elegimos una cosa y después queremos que ejerza de manera diferente al perfil que nosotros elegimos. Entonces nosotros tenemos como sociedad que empoderarnos en esa dirección, de proyectar a quienes queremos que sean nuestros representantes municipales, a quienes queremos que sean nuestros representantes en el Congreso, pero también a que se respeten los pactos, que se respeten las normas, como tú planteabas. En el medio de un proceso no podemos cambiar las reglas. Por consiguiente, yo también me inscribo, igual que tú, en que no se cambiaron las reglas en este momento. La propia Constitución, las leyes dicen cómo se cambian las reglas. Pues en un momento determinado, nosotros le damos espacio. Otra cosa es que nosotros tenemos que darle espacio a que instituciones funcionen. Es decir, debatimos entre 2008 y 2009 que queríamos que funcionara, por ejemplo, las elecciones municipales diferentes a las elecciones nacionales. Ya queremos entonces, en el 2010 se promulgó, 10 años después de debatido, de cerrado el capítulo del debate, y lo elegimos así, antes de que entre en funcionamiento. Ya hay organizaciones y políticos planteando que se cambie la regla. ¿Pero a cambio de qué? Usted déle la oportunidad a que la regla entre en acción y luego corregimos las falencias. Y si hay necesidad de cambiar la regla, se cambia. Pero tenemos que esperar que la regla funcione, porque duramos 10 años esperando para que entrara en acción. Entonces, antes de que entre en acción, tenemos un prejuicio. Queremos cambiarla. No, no es el momento. Tenemos que esperar después que pase todo el proceso, evaluemos el proceso y tenemos 48 meses para revisarlo, y si queremos cambiar, cambiamos. Si queremos modificar la Constitución, la modificamos. Si queremos modificar la ley, la modificamos. Pero en el medio de un concurso de profesores tampoco podemos decir que lo malo son los concursos, y lo más efectivo y lo más equitativo que hay es entrar a las posiciones por concursos. Claro.
Claro. Nelson, vámonos a la pausa. Y tú has tocado un punto importante y es cuál es el perfil de candidatos que queremos a puestos electivos. ¿Cuál es el perfil que tenemos ahora mismo que nos están ofreciendo y cuál es el que buscamos y cómo hacer un match de lo que buscamos como ciudadanos y lo que tenemos que nos ofrecen, elegir los mejores? ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos a la pausa y volvemos. Amigos, nos gusta conocer el candidato a un cargo electivo. De hecho, no es que nos gusta, necesitamos conocerlo. Nos gusta saber su formación, nos gusta saber cuál será su plan de gobierno. Queremos también saber algo de su vida privada, porque como he dicho yo en varias ocasiones, la personalidad no se fracciona. Pero ahora nos vamos con Nelson Guzmán Diplán a cuál es el perfil, pudiéramos preguntar, Nelson, ¿cuál es el perfil que gusta al dominicano? Que no necesariamente es el perfil que busca el dominicano, porque como bien comentamos, muchas veces elegimos a un cargo electivo a una persona, a fulanito, y después decimos que esa persona no sirve para nada para ese cargo. Entonces, ¿por qué la elegimos? Y entonces viene mi pregunta ahí, si es que gusta un perfil o que es el mismo que buscamos como ciudadanos. Hay una diferencia, Nelson. Hay un folclore ahí escondido, hay búscame lo mío y después no te lo dieron. ¿Qué es lo que hay en esa elección que sale supuestamente mal luego? Hay de todo. Hay de todo como en botica. Sí, como en botica. Hay de todo. Pero, por ejemplo, ahorita no mencionábamos de que, por ejemplo, cuando la gente tiene cierto ascenso económico, quiere proyección social. Sí. Cuando tiene proyección social, quiere poder político. Entonces, eso se da mucho. Nosotros tenemos que ver hasta dónde se raciona eso y como sociedad promover una escala de valores para que nosotros estemos bien representados o para que tengamos políticos profesionales. Mira, el tener políticos profesionales, si tú dices, por ejemplo, en cualquier actividad, en el boxeo, una actividad deportiva como el boxeo, yo que no soy boxeador, cualquiera me da un golpe y yo caigo. Inmediatamente caigo porque yo no tengo las condiciones para resistir ese tipo de golpe. Sin embargo, un boxeador profesional me puede llamar a mí y puede llamar a cualquier gente mucho más joven todavía. Golpéame y le aguanta en la cara todos los golpes se lo aguanta y ni lo mueve. Entonces, y se le ríe. Por eso es que tú ves que muchos boxeadores boxean riéndosele al otro para que sepa, no tiene fuerza para tumbarme. Sí. O sea, yo tengo suficiente resistencia para aguantarte todos los golpes y entonces después que tú le pierdes la fuerza golpeándolo, él te hace así, y te tumba. Pero tú no puedes. Porque ya así mismo podemos ver la política. Mira, lo peor que puede pasarle a un país es elegir gente a posiciones políticas que no entiendan el problema de la política. Claro. Porque pueden embarcar a la nación en una ruta totalmente equivocada. Pueden meter a la nación en compromisos ilimitados. Y nosotros lo estamos viendo a nivel mundial. Lo vemos hasta en líderes importantes. Por ejemplo, en el presidente de los Estados Unidos. Nosotros nunca escuchamos a un político profesional decir que una cosa iba a ocurrir y que no ocurriera. Principalmente cuando tú tienes la misión de trazar pautas a nivel mundial, en el caso de Estados Unidos. Entonces, pero Estados Unidos ha recibido muchas cosas positivas, pero ha recibido algunas negativas que la cargará por siempre, solamente por no tener un político profesional encabezando la dirección del Estado y entrar hasta en polémicas innecesarias. Esos políticos profesionales no hacían eso. Ninguno le dijo a fulano, tú no vas a estar y sigue. Tú no vas a hacer tal cosa, porque cuando usted es un imperio, usted o ejerce el poder o usted no lo es. Entonces, ese cuestionamiento no puede estar. Entonces, nosotros venimos al sistema más pequeño que el sistema nuestro. Yo creo que nosotros tenemos la ventaja de que tenemos partidos políticos fuertes, tenemos algunos partidos que van en un proceso de menoscabo permanente,
pero necesitamos que nuevas fuerzas empujen hacia adelante para que el sistema se mantenga. Entonces, los candidatos, los potenciales candidatos a presidente que tenemos, ninguno son tan improvisados. Puede haber algunos improvisados, pero la mayoría no son improvisados. Son gente formada políticamente. Si tú buscas ya al día de hoy, tú analizas la encuesta, las últimas encuestas, y te vas a dar cuenta de que, por ejemplo, tú tienes, comenzando por el PRM, tiene a Abinader, tiene a Hipólito Mejía que ha sido presidente de la República, que tiene una experiencia, tiene un estilo, una forma. Tal vez ya es un hombre fuera de contexto. Para mí es un hombre que está fuera de contexto y que está haciendo un juego político detrás de proteger su grupo, sus intereses políticos, pero no está en condiciones de competir. Y la gente lo va evaluando. Tú entonces encuentras a Abinader, salió ahora en las últimas encuestas como la persona que tiene mejor imagen. Sí. Quiere decir que eso se construye. Quiere decir que no es un político improvisado. Candidato a vicepresidente, una vez fue candidato al Congreso, que no fue exitoso, pero fue candidato a vicepresidente en el 2012, candidato a presidente en el 2016, lo que quiere decir que si llegara a ser presidente de la República, si las condiciones le favorecieran, tiene una práctica política que conoce. Y tiene una hoja limpia. Y tiene una hoja limpia y también está en condiciones de aguantar lo que yo le llamo aguantar piquete, que le metan los dedos por los ojos y no pestañear mucho, porque él sabe que eso es normal, que el que tenga una posición le tire muchos flechazos y se irrite poco. Entonces, eso le va a dar una capacidad de discernimiento amplia. Entonces, en el otro lado, tú tienes, en el caso del PLD, que la situación está más confusa y más preocupante porque luce menos clara. Allí hay dos gente, en el PRM hay dos personas que están compitiendo, una que yo creo que tiene muchas ventajas, que es Abinader, otra que tiene menos ventajas, pero tiene más experiencia, tiene mucha experiencia, que es Hipólito, que ha hecho su jugada y le han salido bien. Pero en el caso del PLD la situación está mucho más enredada. Leonel Fernández yo creo que será el candidato que va a luchar con otro. No sé si Danilo Medina irá realmente a designarse. Estamos grabando este programa hoy martes. Se dice que esta noche mismo hay una reunión que no sabemos si se señalará a alguien o qué pasará. Mira, el asunto de tener el consentimiento popular se construye de manera particular. Nunca es delegado. Sí, ahorita hablamos de que no se hereda, eso no se traspasa. Claro, eso no se traspasa. Tú traspasas una serie de condiciones que tiene que potencializar. Leonel Fernández, que es uno de los líderes que más ha gobernado en nuestro país y lo hizo exitosamente, fue endosado por Balaguer. Le traspasó. Sí, pero Leonel, vamos a ver. Leonel Fernández acababa de hacer una campaña nacional de vicepresidente. Sí. Y en menos de 18 meses de finalizar esa campaña, era candidato a presidente. Sí. O sea, quiere decir que él acababa de hacer una campaña nacional, había participado en candidaturas internas a nivel del PLD, aunque nunca llegó a ser el candidato, sí había ganado precandidatura, y adicionalmente a eso había sido el director nacional de Relaciones Internacionales todo el tiempo, que tiene una experiencia de contacto nacional e internacional. Entonces, Leonel, recuerda que Leonel sacó un 39% en la primera vuelta, sí. Y Balaguer un 14%. Sí. Lo que quiere decir que Balaguer en todo un 14%. No podemos atribuir. Él tenía unas condiciones, como cuando tú tienes un receptáculo, un recipiente bueno para recibir lo que te echan. Sí. Y con eso él ganó. Las elecciones. Con 3 periodos presidenciales ya ejecutados, Leonel es tal vez la persona de mayor notoriedad fuera del presidente de la República titular. Sí. Porque el titular es el titular. Fuera de él es la persona de mayor notoriedad. Lo que quiere decir que él corre con muchas ventajas. Nos queda un minuto. ¿Qué tú crees, dada que el presidente es el titular actualmente, si el presidente Danilo Medina designa un seguidor al cual apoyar, ¿tú crees que en las primarias le gana a Leonel Fernández o tú vaticinas que Leonel gana esta candidatura? Bueno, aunque nadie tiene una bola de cristal para tomar predeterminaciones así, yo considero que el endoso de una candidatura fortalecería a quien sería el delfín,
Pero ahí entra un nudo de intereses, porque hay 6 personas compitiendo por una posición y no es verdad que la gente se endosa a otro a cambio de qué. La gente tiene que pensar a cambio de qué. La política es una guerra de intereses, son pactos, son acuerdos, pero hay que ver qué me hace atractivo a mí sumarme a ti. Y diría yo lo que sí sé es que derrotaría al PRM. Yo lo que sí sé es que la persona que se designe va a ser el rival de Leonel, pero la posibilidad de Leonel siempre estarán por encima, depende de todo tipo de manejo que haya de ahora en adelante, pero eso lo que puede hacer es restarle credibilidad al candidato que se elija y el PRM tomar ventaja si sale más fortalecido de su proceso. Hay que trabajar para que los partidos políticos salgan fortalecidos de su proceso para que su credibilidad quede en alto. Y eso es lo que va a dar la posibilidad de triunfo. Bueno, hay mucho que analizar en esta perspectiva política, señores. De hecho, esta semana parece que van a cambiar muchas cosas porque se amaga, vamos a decir, con que el presidente Danilo Medina señalará a un candidato, pero eso no lo sabemos. Vamos a seguir analizando este panorama, estamos muy atentos a lo que está pasando y a ver si la economía vuelve a repuntar ya después que se ha distendido este panorama con la salida del presidente Danilo Medina del juego, porque esto tenía la actividad política muy tensa. Gracias, Nelson, por estar aquí acompañándonos en este panorama electoral tan confuso. Hasta la próxima, amigos.